Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un privilegio grande que Dios nos da en esta preciosa noche. Quiero saludarles a todos desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles. Soy el pastor William Arbeláez y que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de acompañarles, de ministrar en su casa. Y bueno, es algo inusual para nosotros en estos tiempos. Dios nos ha permitido y nos ha eh, impulsado a hacer y a probar nuevas técnicas y nuevos métodos, y ensayar y equivocarnos también con esta tecnología que nos obliga a llegar hasta nuestros hogares, a las familias, en todo tiempo. Y estamos muy agradecidos porque nos damos cuenta que el Señor es tan maravilloso y especial que nos permite seguir trabajando y haciendo su obra. No importa que no tengamos la oportunidad de reunirnos, pero sí tenemos la bendición y el privilegio de adorarle, de glorificarle y de servirle. Así que todos mis amados hermanos, aquí en Cruzada Cristiana del Guamo, les saludo y desde la distancia les envío un abrazo fraternal. Oramos por ustedes y esperamos el momento en que el Señor nos permita visitarles y nuevamente compartir con ustedes. Han sido grandes las victorias y hay muchos gratos recuerdos de muchos de cada uno de ustedes, de que nos extrañamos y extrañamos nuestra tierra. Desde aquí, en pleno verano, en esta ciudad, les saludamos y bueno, y esperamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que cada uno de ustedes esté aprovechando bien el tiempo, glorificando al Señor y por supuesto uniéndose y siguiendo las transmisiones que hacen sus pastores Pablo y Sofía, con el equipo de líderes y los ancianos, para llegar hasta ustedes con una palabra fresca y una palabra de aliento en tiempos tan especiales como estos. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, al igual que en el mundo entero, estamos atravesando esta crisis y esta pandemia muy aislados y adaptándonos a muchas cosas a las que jamás nosotros teníamos ni siquiera en nuestra mente planeado vivir. Pero bueno, creo que como hijos de Dios debemos prepararnos para muchas cosas y en este tiempo Dios está probando nuestras vidas, nuestra fidelidad, y en este tiempo les animo para que sigan buscando de Dios, no solamente a través de ayuno, de la oración en la mañana, sino que también en tiempos como estos de vigilia, donde nosotros apartamos un tiempo para adorarle, buscarle y llenarnos de la presencia del Señor. Así que voy a pedirles que ahí donde están ustedes me acompañen en una oración. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta noche y vamos a pedirle a Dios que bendiga sus vidas y el corazón de todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Oremos juntos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta noche yo te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que tú me das de llegar hasta los hogares y hasta las vidas de nuestros hermanos allá en Colombia y de manera específica a la ciudad del Guam. Bendecimos, oh Dios, las vidas de todos y cada uno de tus hijos que han de unirse a esta transmisión y que tendrán la oportunidad de escuchar esta palabra. Y yo te pido, Dios, que los bendigas, que tú los llenes, que tú transformes sus corazones a través de esa palabra viva y eficaz, y que nos permita, Señor, ser fortalecidos, llenos de tu gracia y de tu presencia. Bendecimos este ministerio y te pedimos, Señor, que tú lo sigas utilizando, que a través de este ministerio seas tocando más y más vidas, transformando corazones, y que tu palabra, Señor, sea llevada hasta todos los rincones de esta ciudad, Señor. Bendecimos a cada uno de los miembros de esta iglesia que han apoyado, que han estado respaldando esta obra. Yo te pido, Dios, que lo sigas usando y que tú, Señor, oh Dios, te glorifiques y bendigas sus vidas en tiempos tan especiales, Señor, y en tiempos tan únicos como los que estamos viviendo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta noche voy a invitarles a que abran la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 25 y en el versículo 34. Y vamos a estar meditando en esta noche una palabra muy especial que tiene que ver con lo que es la primogenitura.
y vamos a hablar sobre las bendiciones que trae la primogenitura. Así que leamos este pasaje todos y pidámosle al Señor que Él nos bendiga y que seamos fortalecidos a través del mismo. Así que prepare su corazón y miremos lo que dice la Escritura con respecto a este pasaje. ¿Ven? Voy a compartir con ustedes esta imagen para que también usted nos pueda acompañar y pueda ver y leer con nosotros. Leemos aquí en esta pasaje. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, creo que muchos de nosotros estamos bastante familiarizados en este pasaje, y sabemos que han sido muchas las cosas que las personas han meditado sobre esta escritura, y pues para nosotros de la cultura occidental no estamos muy familiarizados con lo que ello significa. Pues nosotros somos de una cultura diferente, que venimos de cosas distintas, y hemos aprendido y vivido en otras circunstancias, pero para dar un poquito de entorno y dar un poquito de contexto a esta palabra, yo creo que es valioso recordar algunos incidentes anteriores a ello. Recordemos que tanto Abraham como su esposa tuvieron una dificultad en el nacimiento de sus hijos y en el nacimiento de su descendencia. Una de las maneras que Dios utilizó para que ellos experimentaran esta bendición fue a través de darles un hijo que garantizara esa genealogía y todas y cada una de esas promesas que Dios les iba a dar a ellos como pueblo. Pero no olvidemos que ellos atravesaron momentos muy difíciles, pues su esposa era estéril. De la misma manera, Isaac con Rebeca, que fueron su hijo y su esposa, también experimentaron esa misma situación. Y ellos, a través de la oración, tuvieron que creerle a Dios y clamarle al Señor para que recibieran una promesa. Y hoy pudiéramos empezar hablando de ello. Tener un hijo es una grande bendición, pero ella también implica una muy profunda responsabilidad.
Nosotros los padres sabemos que tener un hijo trae muchas alegrías, pero también trae profundos desafíos y necesitamos clamarle a Dios para que nos guíe el Señor en su educación, en su formación. Y una de esas cosas que necesariamente las personas en nuestros tiempos debemos hacer es pedirle al Señor por nuestros hijos, orar por ellos, aún desde antes de nacer. Estos padres hicieron eso viendo la necesidad y pasaron cerca de 20 años antes de que esa promesa se cumpliera. Pasaron cerca de 20 años para que esa bendición llegara. Y a veces nosotros somos impacientes y a veces nosotros necesitamos de tiempo para alcanzar a ver las respuestas en Dios. Pero a veces hay ciertas cosas que el Señor necesita madurar en nosotros y prepararnos y enseñarnos a depender de Él y recordar que muchas de sus promesas y de sus bendiciones no necesariamente llegan en el mismo instante que nosotros las pedimos, sino que a veces necesitamos de tiempo, de fidelidad, de constancia, de perseverancia. Pregúntese usted en esta noche, ¿qué es eso que usted le está pidiendo a Dios? ¿Y cómo se está usted preparando para recibirlo? ¿Será que hay en su corazón todavía una petición que el Señor no haya respondido? Pero que no que el Señor se haya olvidado de usted. No que Dios ya no ponga atención a cada una de sus oraciones. Sino que Dios, a través de todas estas cosas y de enseñarnos a depender de Él, a veces prueba nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestro amor, nuestra determinación a servirle. Así que no se desespere si usted tiene una petición. Si aún usted está clamando por un hijo, que de pronto usted no ve que el Señor haga esos planes y promesas que ya le ha dado a usted. Si aún ese hijo todavía le cuesta a usted trabajo encaminarlo, sentarlo en una iglesia para que reciba, no se desanime, usted siga clamándole al Señor, porque tan tarde o temprano todas y cada una de esas oraciones vamos a cosechar conforme a nuestra fidelidad y vamos a ver la respuesta y la promesa cumplida en cada una de esas cosas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que esa es una promesa sobre la que usted y yo debemos descansar. Nuestros hijos están en un proceso de crecimiento y a algunos de ellos a veces les cuesta más trabajo entrar en la visión y entrar en los planes y propósitos de Dios, pero no significa que Dios se ha olvidado de ellos. Aquí tenemos una familia, al igual que la suya, al igual que la nuestra, que tenían dos hijos que fueron la respuesta a una oración. Mire cómo Dios nos sorprende. A veces le pedimos a Dios algo y Dios nos da mucho más de lo que nosotros queremos. Ellos le pedían a Dios por un hijo, pero Dios le respondió 20 años después, no dándole uno, sino dos bendiciones. Y para aquellos que han tenido o tienen gemelos, saben que tener un par de niños es todo un desafío en muchas áreas. Ellos nacen, ellos crecen, tienen diferentes gustos, diferentes personalidades, carácter, temperamento, pero son muchas las cosas para las cuales no nos preparamos porque entendemos que son doble responsabilidad. Aquí tenemos a unos padres que Dios les envía dos hijos. Esos dos hijos eran la respuesta a esa oración, a una oración que habían hecho ellos, a una promesa, algo que el Señor les había dado a través de su mismo Padre, diciéndole que ellos iban a ser una descendencia grande, pero que cuando pasaban los años y no veían la respuesta, entonces venía el desespero. Y ahí vino el milagro de parte de Dios. Dos hijos, una mujer que clama al Señor y Dios les da una doble respuesta, una grande bendición. Y quiero decirle que nuestros hijos, al igual que nosotros, han sido escogidos y llamados por Dios desde antes de nacer. Quiero compartirles una imagen más en este momento. Denme un segundo y les comparto esta imagen. Y este sería el primer punto de ello, y es: Dios tiene planes con nosotros incluso desde antes de nacer. Y le dice el Señor a esta mujer que había dos naciones en su seno, dos pueblos iban a ser divididos desde sus entrañas. Uno de esos pueblos iba a ser el mayor y más fuerte que el otro, iba a ser el menor el que iba a gobernar y dirigir al otro. Dice, y el mayor servirá al menor. Nuestros hijos y nosotros fuimos escogidos aún desde antes de nacer.
Y Dios tiene un plan para con nosotros y con nuestros hijos. Ellos hacen parte de esa promesa. El Salmo 139 y versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Qué nos quiere decir Dios con ello? Que antes de que nosotros naciésemos, Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Antes de que nuestros padres se juntasen, Él ya nos había determinado y colocado un destino. Antes de que sus hijos hubiesen nacido, Dios ya tenía un propósito. Y Dios tenía un plan y un propósito con estos dos hijos. Cada uno de ellos iban a ser los líderes de una nación. En esos planes y propósitos y basado en esas promesas y en esa palabra profética, estos padres los conocieron aún desde antes de nacer. Pero esa bendición doble para ellos también se convirtió en un conflicto, porque esta madre que podía experimentar y sentir el mover de estos hijos en su vientre, ya en ese instante ya empezó a dudar de esa bendición y a decir: Señor, si estos hijos van a estar peleando aún desde antes de nacer, yo no quiero la vida, yo no quiero seguir viviendo. Ahora, ¿cuántos de nuestros hijos se pelean? Los hemos visto crecer y se han peleado, es parte de la formación. Pero ella pudo experimentar que si sus hijos no habían nacido y ya estaban enfrentando conflictos, pues iba a ser muy difícil para ellos en su crianza. Jeremías capítulo 1 y versículo 5 también nos confirma de lo que Dios hace aún desde antes que nosotros nacemos. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted y yo fuimos escogidos por Dios para propósitos, para planes. Así que no se desespere, no se desanime, no se le olvide que Dios tiene planes para con su vida. Y Dios tiene aún planes para con sus hijos, porque desde antes de nacer Él ya había determinado eso. Los propósitos de Dios en nuestras vidas se cumplen porque Él ya lo ha determinado. No importa lo que nosotros tratemos por estorbar o cambiar esos planes, la voluntad de Dios y la soberanía de Dios se cumplen. Ahora, eran dos hermanos, eran dos destinos. El uno de ellos, el mayor, se llamaba Esaú. Esaú en el idioma hebreo significa pechudo, porque desde que nació era muy pechudo. Era un hombre diestro, cazador, era un hombre de la calle, era un hombre que le gustaba más estar fuera de la casa que dentro. El segundo de ellos se llamó Jacob. Su nombre significa el que toma por el talón, o el engañador, el suplantador, porque cuando este niño nació, trató de tomar a su hermanito por el talón, lo trató de detener. En cierta manera, él como que ya quería anticiparse a los planes y propósitos de Dios, y a veces eso es simplemente ese deseo tan profundo que este niño desde antes de nacer tenía, porque venía con un destino ya fijado por Dios. Es algo maravilloso y asombroso como la Biblia nos da detalles acerca de eso. Ahora hablemos un poquito de esa bendición. Nuestros hijos, cuando nacen en la antigüedad, en el orden que ellos nacían, había algo muy especial. Esto se llama en la escritura la primogenitura. La primogenitura. Y lo que significaba la primogenitura en el pasado era algo muy especial, y era que el bebé que nacía como primero, el que abría la matriz en una familia, recibía ciertos privilegios y bendiciones. Y eso es algo muy especial que nosotros podemos meditar sobre ello. El primogénito en la familia tenía varios derechos y cosas especiales en sus vidas. Lo primero era que tenía el derecho a una doble porción de todos los bienes del padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en esa familia habían 3 o 4 hijos, el primero de esta familia tenía una doble porción en la herencia. Todos los demás tenían una sola porción, pero el mayor recibía una doble porción. Segundo, el primero en nacer en la familia heredaba un rango, era una prerrogativa
sobre sus hermanos. Tenía el derecho para ocupar el lugar del padre cuando éste muriese. Es decir, que él iba a ser como la persona que representaba al papá. Tenía en cierta manera un privilegio de autoridad sobre todos. Era alguien como que iba a gobernar la familia y por supuesto también no solamente recibía esa autoridad, sino que también era en cierta manera un sacerdote en la familia. Pero para mantenerlo era importante también tener ciertas condiciones, porque esta primogenitura no solamente se podía perder, sino que también se podía vender. Cuando nosotros no sabemos lo que tenemos, a veces tendemos a perderlo, ¿sí? No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, dice un viejo adagio popular, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no hemos valorado lo que Dios nos da? A veces Dios nos entrega privilegios y bendiciones grandes, pero nosotros las descuidamos. A veces Dios nos da la oportunidad de servirle, pero por nuestro descuido, nuestra negligencia, perdemos esa oportunidad. Y es importante que valoremos lo que tenemos, cualquiera que sea lo que Dios ya te ha colocado a hacer dentro de la iglesia. Por sencillo que tú creas que eso es, valóralo, aprécialo, conságrate y sirve al Señor porque Dios quiere hacer algo especial. Aprende a conservar las cosas. ¿A qué se debe de que en algunas formas nosotros tendemos a valorar las cosas pasajeras mucho más que las que realmente tienen un valor? Y quisiera hacerles una pregunta también. ¿Qué es aquello que yo estoy dispuesto a dejar, no importante lo que sea, con el deseo y el favor de Dios de que algo que el Señor me ha entregado yo no lo pierdo? Dios a usted y a mí nos ha entregado privilegios y bendiciones. Esas bendiciones, dice la Biblia, que los dones como el llamado de Dios son irrevocables, pero muchas veces podemos perderlo simplemente por nuestro descuido, porque no hemos aprendido a servirle, porque de pronto simplemente no hemos entendido el valor. Esaú era un hombre terrenal, era una persona que no veía las cosas de la misma manera que Jacob lo veía. Jacob, por el contrario, podríamos decir, era un hombre espiritual que hizo uso de una manera inapropiada de ciertas cosas espirituales porque en su corazón anhelaba tenerlas, mas él no sabía cómo hacerlo. Creo que en esta meditación de la palabra no es que Dios justifique el engaño, no es que Dios justifique que nosotros recibamos bendiciones por medios no apropiados. Creo que lo más importante de resaltar en la vida de ellos dos es que uno, en la vida de Jacob había un interés profundo por recibir las cosas espirituales, las valoraba más que su hermano. Permaneció al lado de su madre y por esto recibió cierto favoritismo, cierto aprecio. Su padre tuvo la inclinación a su hijo mayor. Y creo que eso es algo importante que nosotros debemos aprender como padres, es que nosotros no debemos tener favoritismo en nuestras vidas. Nuestros hijos, no importa quién sea, los debemos amar. Estos padres, cada uno buscó la manera de asegurar que esa bendición fuera sobre el hijo que ellos más querían. Pero mire que cuando nuestros planes y nuestros propósitos no se alinean con Dios, no importa lo que nosotros queramos, las cosas se cumplen tal y como Dios lo ha determinado. Había una profecía que tanto papá como mamá ya conocían y cada uno de alguna manera quiso desviar ese plano, ese propósito. Pero como nosotros sabemos, Dios ya había determinado estos planes, no importa lo que ellos quisieran hacer, Dios iba a cumplir sus planes. Hay una pregunta: ¿por qué Isaac, de 137 años, cuando él vivió 180 años, tuvo ese afán y ese deseo apresurado de bendecir a su hijo? ¿Por qué su mamá, incluso sabiendo que su esposo ya planeaba dar esta bendición, quiso tratar de cambiar los planes? A veces nosotros buscamos la manera de ayudarle a Dios. Y déjeme decirle que cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, nos equivocamos. Abraham quiso ayudar a Dios tratando de obtener descendencia a través de la esclava, y miremos cuántas consecuencias trajo eso a su vida.
Rebeca quiso ayudar a Dios asegurándose que las palabras que ella había recibido fueran cumplidas en la vida de su hijo, pero su hijo tuvo que experimentar las consecuencias de esta decisión. Efectivamente, él logró lo que él tenía, pero durante más de 20 años tuvo que apartarse de su hermano y esconderse por miedo a que su hermano de pronto lo matara, y él tuvo que ser privado de la compañía de su madre porque su madre murió y él no estuvo a su lado para ello. Así que efectivamente, cuando cometimos errores, debemos estar expuestos y preparados para experimentar las consecuencias de nuestras acciones. En la palabra es claro que cuando nosotros tomamos malas decisiones, vamos a experimentar consecuencias de ello. Y por eso es importante que antes que nosotros tomemos una decisión, lo consultemos con Dios. Habla con Dios, pregúntale al Señor. Vas a cambiarte de trabajo, vas a cambiarte de ciudad, vas a casarte con alguien. No tomes decisiones de ese tamaño tan importantes sin hablar con Dios. Hay decisiones en nuestras vidas que tienen un efecto en el presente y en el futuro, aún en la misma eternidad. Por ello es que ahora debemos preguntarnos exactamente qué fue lo que Esaú perdió. Y hoy yo les pregunto para que ustedes también lo mediten. ¿Qué fue exactamente lo que Esaú perdió? Cuando nosotros no entendemos eso, podemos equivocarnos. ¿Qué fue lo que Esaú estaba perdiendo? En la escritura, la Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan es poder de Dios. Cuando nosotros no sabemos ni conocemos las consecuencias de nuestras decisiones, simplemente las podemos pasar por alto. Pero es importante que entendamos que una persona espiritual tomará decisiones sabias de manera espiritual y una persona carnal va a tomarla de manera que traerán consecuencias. Y efectivamente esto fue lo que sucedió en las vidas de estos dos jóvenes. Uno para bendición y el otro para maldición. ¿Qué fue lo que Esaú perdió? Siga conmigo y vaya al libro de Génesis. Y vamos a buscar en el capítulo 27 y vamos a leer las palabras que él recibió de su padre. Estas son las bendiciones que nosotros desconocemos, que Esaú perdió. Y dice así: Dios pues te dé todo el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Piense por un instante, si Esaú hubiera considerado las consecuencias de esa decisión en su vida. Si Esaú por un instante hubiera pensado todo lo que ello significaba, porque por un plato de lentejas él simplemente decidió abandonar una grande bendición que iba a impactar no solo su vida, sino la vida de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de toda su descendencia. ¿Cómo no nosotros pensar por un instante que nuestras decisiones hoy tienen un efecto en el futuro? Esaú era un hombre terrenal que vivía el ahora y el hoy. Pero Jacob era un hombre que pensaba en el futuro y en el mañana, y eso marcó la gran diferencia con respecto a esta bendición que ellos iban a recibir. No solamente recibió todas estas bendiciones, sino que en Génesis capítulo 28 nos añade aún más las palabras que su padre proféticamente resaltaba sobre su hijo. Recordemos que las palabras de nuestros padres tienen autoridad sobre nuestras vidas, y por eso un consejo que quiero darles en esta noche, amados padres que me están escuchando: sus hijos son una de las más grandes bendiciones que tenemos todos en nuestras vidas, pero es importante que cuidemos nuestro lenguaje y las palabras que desatamos sobre ellos.
Yo sé que a veces hay momentos difíciles, momentos de aflicción, pero cada palabra que nosotros desatamos sobre sus vidas puede convertirse en una bendición, en una maldición. Así que tenga cuidado de la manera que se dirija en la vida de sus hijos. Mire lo que dice este padre sobre la vida de su hijo, a quien había bendecido. Le dice: el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, es decir, la bendición de la justificación por fe, la bendición de la salvación a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Cuando Jacob y Esaú tuvieron esa conversación ese día, y cuando Esaú, simplemente por sus deseos fisiológicos, por el deseo de suplir una necesidad de hambre, le dijo a su hermano: dame de comer de ese potaje que estás haciendo, de ese plato de lentejas. Su hermano muy astutamente aprovechó esa oportunidad y le dijo: yo te voy a dar a ti de esto. Pero sabes que en el momento en que tú aceptes este cambio y lo reemplaces, ya no vas a recibir todas las bendiciones que Dios da a un primogénito. Sabe que si tú aceptas esta bendición, de tus lomos no se va a levantar la bendición de la justificación por fe, y de tus lomos no va a venir el desierto. Sabes que si yo te entrego este plato de lentejas, la bendición que viene sobre mí, sobre mis hijos y sobre todos los que descienden detrás mío, no vendrá sobre tu vida. Y seguramente muchas otras cosas que este hombre no entendía ni alcanzaba a comprender, estaba perdiendo por un instante. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a bendiciones grandes y maravillosas de Dios simplemente por un plato de lentejas? Por un momento de placer, hombres han dejado una esposa, una familia, un ministerio, un trabajo. Lo han echado a perder todo simplemente por una decisión insensata. Por un instante, muchas personas han echado a perder una carrera completa. Por un momento de fama, han destruido vidas que podrían haber sido recordadas con bendición. Fue solo un instante el que le tomó a muchos para destruir un ministerio, y puede ser una pequeña decisión, una pequeña insolencia la que pueda dañar muchas de las bendiciones en tu vida. Por eso, estimado hermano y amigo que posiblemente estará escuchando esta enseñanza, hoy yo quiero desafiarte para que tú calcules las decisiones. Hoy Dios está extendiendo su mano para que aprovechemos esta bendición. A ti que estás empezando un ministerio, a ti que estás ayudando a levantar esta iglesia, eres parte de estos primogénitos que van a cosechar esa bendición exclusiva para ellos. Por eso no te distraigas, no te alejes y no dejes que el enemigo te coloque algo tan sencillo que robe la bendición grande que Dios tiene para ti. Déjame decirte que muchas bendiciones no están ahí para permanecer siempre. A veces necesitamos que las tomemos. En la Biblia nos habla claramente de la advertencia cuando nosotros no aprendemos a valorar lo que tenemos. Y Hebreos 12:16 nos dice: no sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A veces en nuestras vidas vamos a perder bendiciones grandes porque pensamos que ellas siempre van a estar ahí. A veces el Señor nos va a entregar bendiciones maravillosas que solo están para ser arrebatadas en un solo instante y que no nos da tiempo ni siquiera para pensar. Esas bendiciones que son tan maravillosas posiblemente no vuelvan a regresar a nuestras vidas. Por ello, en este día calculemos las consecuencias de cada decisión que nosotros tomemos equivocada. Estimada joven que me estás escuchando, si todavía no te has casado, no te apresures a hacerlo sin consultar con Dios, sin pedirle la dirección a Él, sin orar, sin hablar con tus padres,
sin consultar también con tu pastor para que te dé una palabra. Esta es una decisión tan importante como la primogenitura en el Antiguo Testamento y demanda que tú lo consultes con Dios. Cuando consultamos con Dios decisiones de esta magnitud, nos ahorramos muchos problemas, dolores de cabeza y tristeza, y por eso tenemos que hacerlo. Por eso es importante que valoremos lo que tengamos, porque este joven, a pesar de que dice la Biblia, lo procuró con lágrimas. No pienso yo que tuvo un verdadero arrepentimiento, sino que tuvo remordimiento en algún instante. Él mismo lo menospreció, él dijo, yo estoy viejo, ya que ¿para qué me va a servir la primogenitura? Pero desconocía y de manera egoísta se olvidaba que venían hijos detrás de él. Nosotros, padres, hoy tenemos la oportunidad de cambiar el destino no solamente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, de cortar toda maldición en este día y la bendición recibirla. Hoy como pastor, después de más de 30 años de haber tomado esta decisión, puedo decirles que he visto la mano del Señor en mi vida, en mi ministerio, y Dios me ha permitido alcanzar cosas que jamás había soñado. Hoy en día no solamente mi vida disfruta de esas bendiciones, sino mi esposa y mis hijos, ahora mis nietos, serán también herederos que van a cosechar parte del fruto de nuestras decisiones. Jacob tomó la mejor decisión de luchar por algo espiritual. Yo te felicito en este día, lucha por esa bendición. Busca al Señor con todo el corazón y permite que Dios se regocije concediéndote esa bendición. No la descuides. Lucha, y en esta noche que estás vigilando, clama al Señor con todo el corazón, así como dice la Biblia, que Jacob luchó con el ángel por una bendición y lo hizo durante toda la noche. Así que clama al Señor, búscale en esta vigilia y dile, Señor, yo he venido a buscar tu rostro, he venido a obtener esta bendición y hoy recibo el consejo que nos das tú en la palabra, como lo hizo Jacob, que no lo hizo cuando estaba viejo, aún desde antes de nacer ya anhelaba recibir esa bendición. Cuando creció siguió luchando y hasta el final la Biblia dice que luchó con el ángel del Señor, pero obtuvo lo que quería, recibió esa bendición, cambió su nombre, esa identidad de engaño, por un hombre que iba a bendecir a multitudes, como el padre de naciones, como el heredero de las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham. ¿Qué lecciones podríamos aprender en esta noche? Lo primero es que no podemos menospreciar lo que Dios nos da. No menosprecies la bendición que Dios te da y las cosas que el Señor te ha entregado. No menosprecies los talentos, los dones, las oportunidades. Nosotros recogemos lo que sembramos, La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aprendamos el valor de vivir vidas en el espíritu, porque los que son de Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por eso le decimos, Señor, hoy no queremos que nuestros sentidos nos controlen o nos dirijan. Queremos experimentar la dirección de tu espíritu para tomar decisiones sabias y obtener todas y cada una de esas promesas que tú nos das. Cuando tomamos una decisión, debemos reflexionar sobre las implicaciones futuras. Puede ser que resolvamos una necesidad en un momento, pero comprometemos el futuro. Esaú nunca pensó en consultar a sus padres o consultar a Dios acerca de esta decisión. Generalmente es mejor sacrificar un placer del presente y avanzar con paso firme hacia una satisfacción trascendental. Mis amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Me siento muy honrado y agradecido porque el Señor nos permite llegar hasta sus hogares y hasta la iglesia en este día, en este ministerio. Desde aquí permítanme elevar una oración y espero que Dios haya bendecido sus vidas y a través de esta palabra sus vidas sean fortalecidas, edificadas en tiempos como los que estamos viviendo. Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra con tu iglesia. Yo te pido por todos y cada uno de tus hijos que están escuchando esta palabra y te pido, Rey, también por aquellos que
van a escuchar esta transmisión más adelante en algún momento. Te pido que toques el corazón, que bendiga sus vidas, que permita, Señor, que cada uno de ellos pueda escuchar tu voz a través de estas palabras. Te pido que tú nos enseñes a reconocer el valor de las bendiciones que tú nos das. Te pido que nos enseñes a valorarlas. Y si tú, amado hermano que me estás escuchando, has recibido una promesa de Dios, y si tú, amada hermana que me estás escuchando, has sido bendecida y prometida delante de Dios con alguna bendición espiritual, pues yo te pido no la descuides. Hoy clama al Señor, búscala, clama y pídele a Dios que te enseñe a pelear por esa bendición. Entra en la presencia de Dios y dile: Señor, yo renuncio a todo aquello que me distrae, y yo renuncio a todo aquello que me aleja de la bendición y de la promesa y de cada uno de los pactos que tú has hecho. Por cada palabra que tú me has entregado durante todos estos años, Señor, hoy yo te digo, yo quiero colocarte a ti en el primer lugar y entender, oh Dios, lo importante y lo maravilloso que es acercarme a ti, estar a tu lado, para que no solamente mi vida, sino también mis hijos, mi familia y cada generación que venga detrás de mí te conozca y te bendiga. En esta noche, Señor, me acerco a ti y peleo por esa primogenitura espiritual, Señor. Queremos ser parte de esa generación que se levanta y se vuelve a ti y que no desecha ninguna de esas promesas. Hoy te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Antes de concluir esta noche, también quisiera extender un llamado a aquellas personas que nos están escuchando. De pronto hay un miembro de la familia. De pronto tú, estimado amigo, has escuchado esta palabra a través de este ministerio Cruzada Cristiana desde la ciudad del Guamo. Yo quisiera extenderte a ti una invitación para que también puedas recibir todas y cada una de esas promesas que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Jacob recibió esa bendición como parte de su fe puesta en el Señor, y hoy yo te invito para que tú también heredes todas y cada una de estas promesas y bendiciones en tu vida, solamente con hacer una pequeña oración. Y yo te pido que ahí donde estás tú repitas conmigo y digas: Señor Jesús, en esta noche yo te invito para que vengas a mi vida y vengas a mi corazón. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida, y yo te pido que entres a mi corazón, escribas mi nombre en el libro de la vida, y el día en que tú me llames a tu presencia, Señor, te acuerdes de esta oración. En este día hice, recibiéndote a ti como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, si usted ha hecho esta oración, bienvenido sea usted a la familia del Señor. Comuníquese con nosotros a través de nuestros pastores Pablo y Sofía, y permita que Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo. En esta noche me despido de ustedes. Les doy muchísimas gracias, amados hermanos, por la oportunidad. Pastores, ha sido una bendición estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por el tiempo que nos han dado. El Señor Jesús les bendiga. Muchísimas gracias.